Hoy vengo a hablar de un artista que desde que lo escuché me interesó bastante y que, como mencioné en el video de lo mejor del 2022, le veo mucha proyección, Nesquik. Entonces, como siempre, voy a hablar un poco sobre su vida y luego nos vamos a ir adentrando en sus discos. En la descripción les dejo las fuentes de donde agarré parte de la información de este video y les vuelvo a recomendar el podcast de Héctor Elí porque es muy bueno y tiene 2 con Nesquik de donde tomé parte de la información. Entonces, Nesquik nace en Monterrey, México, vive parte de su infancia en Houston, Texas y se ve relativamente permeado por los gustos musicales de sus padres que llevan desde Mecano hasta Michael Jackson. Como dato curioso, su infancia fue bastante religiosa y en un punto tuvo el sueño de volverse sacerdote. En secundaria empieza a descubrir sus gustos personales de música, siguiendo la ola de EDM y dubstep que estaba popular en el momento. De ahí tenemos a Avicii, Skrillex y Hardwell, los 3 productores también, y que influenciarían directamente el acercamiento de Nesquik a la música, pues a los 13 años descarga FL Studios y desde ahí empieza a producir música electrónica. Más adelante se adentra al Future Bass, que es un estilo que recogía el maximalismo del dubstep, la cantidad de quiebres y texturas sintéticas que tiene, pero lo proyecta de una forma más amigable al oído, más tranquila, y además le suma influencias trap. Luego Nesquik, gracias a un amigo, se introduce al rap y R&B con artistas como Tyler the Creator o Mac Miller. Cuando tiene 18 años empieza a componer sus primeras canciones y al no tener a nadie que quisiera cantar en sus producciones decide hacerlo él mismo, por lo cual en las entrevistas siempre se denomina como productor antes que cantante, porque su experticia estaba en la producción, es lo que mejor sabía hacer. Así luego hace un dúo llamado South Boys con Refugee y de ahí es donde podemos escuchar sus primeras canciones, por lo menos oficialmente en plataformas digitales. Pero antes de seguir, un dato que me imagino les causa curiosidad: ¿por qué se llama Nesquik? Resulta que en 2016 con un colectivo de productores apropian este juego de los raperos de ponerse el mismo primer nombre como A$AP Rocky, A$AP Mob, etc. Pero ellos por joda lo hacen con Nesquik, Nesquik tal, Nesquik este, Nesquik lo otro, y él se queda con Nesquik Papi en todas sus redes, burlándose un poco del usuario de Drake que es Champagne Papi. Entonces finalmente cuando iba a salir una canción en la que él colaboraba le tocaba decir un nombre, pregunta en Instagram cuál podría ser y se queda con Nesquik solito. De ahí salió sin mucho más trasfondo detrás. Ahora volviendo a South Boys, su primer lanzamiento musical oficial, encontramos temas de trap, algunos haciendo alusión a lo grandes que serían en el futuro, como suele suceder con los artistas que se están adentrando en este género, y tiene frases como que ya me preparé en el Grammy, yo lo recojo llegando a Miami, que seguramente va a pasar en algún momento. Luego también hay un par de canciones de reggaetón, género con el cual no volvería a experimentar. Entonces si quieren escuchar un tema de Nesquik de reggaetón, por ahora les toca remontarse a esa época. Durante esta época, Nesquik hace parte de un colectivo regio llamado No Pedí Permiso, en donde empieza a aprender sobre la industria musical, a tomarse más en serio su proyecto artístico, organizar lanzamientos, empezar a crear contenido en redes, etcétera, etcétera. Ya en 2020 llegamos a Botánica, su primer EP solista, su primer EP como Nesquik, un disco que nos deja ver por primera vez esa interpretación R&B, y a diferencia de South Boys, su voz no está tan procesada por autotune todo el tiempo, así que le da cierto grado de calidez a las producciones y también más identidad. El disco en sí es muy de desamor, una época en la que Nesquik se separa de su pareja e intenta transmitir todo lo que estaba sintiendo ahí. Encontramos un carácter nostálgico y de despecho en canciones como 309, una balada R&B, o de vez en cuando 2 canciones que resumen lo que extraña a su pareja y además que lo hace preguntarse qué tipo de persona es cuando ese ser querido que siempre estuvo ahí ya no está. Ese momento en el que uno se separa de una persona con la que ha estado mucho tiempo y se siente perdido, siente que debe encontrarse nuevamente. También escuchamos el primer tema de Nesquik en donde los sintetizadores no son fundamentales, todo con una atmósfera más lo-fi, casi que emula una grabación en casa. De hecho, él cuenta en uno de estos podcasts que varias de las grabaciones que hizo las hacía en una camioneta porque tenía una acústica mejor. Además, en esta canción Nesquik demuestra la capacidad que tiene para componer canciones más melódicas. Sol, fortuna, tú bailando, te quiero. Por otra parte, creo que uno de los versos de la canción Árbol de Manzanas representa muy bien el por qué el EP se llama Botánica, cuando hace toda esta analogía con flores y jardines. Dice: y en un jardín de hierbas tú eres flores y abejas floreciendo, y floreciendo, enloqueciendo en lo que soy y en lo que eres, yo orgulloso viendo cómo creces y floreces. Y en este disco ya podemos encontrar parte de lo que es el sonido Nesquik. Tenemos esa especie de drops traídos del dubstep, capas y capas de sintes, el trap, el R&B, y en donde más flaqueas en algunos momentos donde rapea. El flow aún se siente muy cuadrado y de cierto modo forzado.
solo es tu sonrisa lo que más necesitaba. Y un año después llegaría Braille con Mene, del cual no pienso adentrarme mucho por lo que es una colaboración, pero vale la pena rescatar que Nesquik cuenta que en este EP se influencia por la onda bedroom pop tipo MXM Toon, Rex Orange County, por lo cual tiene más guitarras, en algunos casos baterías reales, sirviendo como complemento orgánico a toda la producción electrónica. Tus ojos como el sol nublado. También es interesante cómo empieza a incluir vivencias personales de una persona que está en sus 20s y un uso del lenguaje coloquial que nos acercan a su personalidad, a lo que quiere expresar con Nesquik y que seguramente lo aprecia más su público, lo siente más cercano, muy cultura mexa, muy coloquial, lo cual le da cierto grado de honestidad y diversión al proyecto, de identidad. Según el podcast de Héctor Eli, la portada hace referencia a la danza de Matiz, pero en este caso vemos dos cuerpos que no se tocan y además tienen tapabocas, retratando la pandemia en donde se perdió ese contacto físico regular con las personas y mostrando más evidente la situación con el tapabocas. Según Nesquik, en el momento era como, bueno, no nos podemos tocar, no podemos salir, pero toca seguir bailando, o como yo lo veo, creando. No me divierte el Fortnite con mis homies. Después de este EP, Nesquik firma con Honey, el sello que también trabaja con Bruces y Mene, y empieza a promocionar su anhelado primer álbum de larga duración, Roy, un lanzamiento que estuvo mejor organizado y que a su vez dio mucho más de qué hablar. En este disco es donde Nesquik logra afianzar sus influencias, una resolución de los trabajos que había mostrado antes y llega un sonido fresco para la escena alternativa latina. Agrupa la influencia del dubstep, future bass con el trap y R&B, sumado a la interpretación de instrumentos reales y ese toque más lo-fi bedroom pop de Braille. Su pasado como productor es vital en este disco, pero como ya lleva cierto tiempo cantando y componiendo, se empiezan a igualar sus habilidades, o por lo menos eso es lo que yo escucho. Tanto en composición como en producción empieza a sobresalir y es capaz de arriesgarse más sin perder la sensibilidad pop. El disco no es algo incomible, súper experimental, sino que en medio de todas esas influencias, de todos esos sonidos, logra hacer algo que es fácil de escuchar y de apropiar. Tenemos pasajes de rap duro como la parte de Classics, Si en el banco se me escapan ceros como hotel de perros, ya no llevo. canciones más fiesteras que tiran casi que al Eurodance como Jeras, ¿Dónde me dejaste? o baladas como Cuando me vaya. Se ha escondido por su miedo a fracasar. También es un disco que, a diferencia de sus anteriores trabajos, tiene un carácter personal e introspectivo en donde nos sumerge al mundo de Roy, que como yo lo veo, más que un personaje, es un alter ego, un estado de conciencia en el que se adentra Nesquik para hablar de sus sentimientos más profundos y oscuros, un estado muy vulnerable, y ese estado de conciencia aparentemente se ve representado con esta imagen. Él cuenta que, a diferencia de Botánica, en este disco no proyectó lo que sentía en el momento, sino que fue un ejercicio de recordación de un pasado un tanto complicado. Todo empieza con En qué momento, una balada de pop de cuarto que sobresale por un momento de sintetizadores de ensueño, y su letra parece que está dedicada al mismo, en donde se pregunta cómo llegó a donde está. Ya creciste y no hay para atrás. ¿En qué momento ya pasaron años que juraste no dejar? Nos introduce a un conflicto interno que se repite en el disco, que es el hecho de envejecer, de crecer, y nos lleva hacia Roy, aunque obviamente esta es mi interpretación, puede ser pura mierda y ser una letra para la pareja y ya. Seguiría Cuando me vaya, una canción que precisamente explora el lado oscuro de Nesquik, una imagen del mismo que no reconoce y que ha sacado a relucir por miedos e inseguridades que tiene. Y sé que no me ves igual, te prometo, sigo siendo tu bebé, mamá. Aunque no me reconozcas, él nunca se irá. Solo se ha escondido por su miedo a fracasar. Espero que me sepas perdonar. Algo que muchos hemos querido decirle a nuestros padres en nuestros peores momentos, sobre todo cuando en nuestra adolescencia o temprana adultez nos desquitábamos con ellos. Por el lado musical, acá encontramos lo que les mencionaba, el balance entre la parte electrónica y entre comillas orgánica de Nesquik. El principio es muy limpio, con unos pads de sintes, Que no soy así. para luego explotar con una batería que suena enorme, muchos sintetizadores, maximalista, capas y capas de voces, y ya lo último grita con todas las fuerzas y espero que me sepas perdonar, como una especie de liberación. Vamos a ver que la estructura de muchas canciones es esta misma, como que empieza muy tranquila, estable, llega a un clímax de muchas texturas, efectos e instrumentos sumándose para luego bajar y cerrar el tema. Gracias a la producción de este tema, Nesquik le llega a más gente por un tweet que se viraliza en donde muestra la cantidad de armonías que incluye de su voz. Después seguiría Torre 3, una canción que nos recuerda al sentimiento de Botánica, que parece hablar de esa misma separación que hubo en ese momento con su pareja y nos sitúa a la orilla de una playa con sonidos de marea. Todo se sostiene por la voz de Nesquik, en un momento se distorsiona y entremezcla y sucede lo que les dije ahorita, clímax, sintetizadores punzantes que nos transportan a otro lugar para luego resolver.
Pasamos a Dientes, un tema que suena más colorido a los anteriores, una vibra positiva y una influencia muy cercana a Porter Robinson, uno de los ídolos de Nesquik, y también escuchamos como esos filtros de voz y las múltiples armonías de voces son parte fundamental del proyecto, algo que nos da espacialidad, que si escuchamos una canción de estas con audífonos nos saca muy fácil de la vida real, es muy ambiental. Sin embargo, lo que me sorprendió de este tema es cómo Nesquik a través del primer verso logra describir muy bien una escena. Dice: sientes la luz por tu ventana y tú pelas los dientes, y entre tus ojos, en tus canas, arrugas la frente. De frente te miras ausente, el espejo no miente y tu mente tampoco. Sin lentes, apenas consciente, deseándote suerte, esperándote a poco. Nos podemos imaginar muy bien ese momento como si estuviéramos leyendo un cuento o una novela. Suele ser bastante descriptivo en sus letras y eso también nos lleva a la situación. Después pasamos a En tu mente estuve, otro de los sencillos del disco, que empieza con un riff de guitarra muy a lo Rex Orange County y luego llegaría la explosión característica, el clímax, para caer a lo que parece una grabación con nota de voz o algo así, un espacio mucho más íntimo. A mi parecer la letra de este tema es bien ingeniosa por cómo expresa que extraña a una persona. Se llama Si en tu mente estuve porque es como cuando uno está esperando que otra persona simplemente piense en uno y le escriba cualquier cosa, que desayunó, que vio por la ventana, que en un momento esa persona escriba como: mira, hoy me pasó esto, esto y aquello. Así pueda parecer irrelevante. Así entraríamos a un pequeño interludio algo críptico y oscuro en donde Nesquik le ofrece parte de su identidad a otra persona, pues sin esa persona aparentemente él no es nadie. Llegamos a algo extraño, una canción que se puede entender desde una perspectiva como nihilista, en donde Nesquik parece que no le encuentra ningún sentido o propósito a la vida, a lo que puede llegar a pensar una persona que pasa por una etapa de tristeza o depresión. La canción tiene uno de los versos más fuertes del disco cuando dice: a los 17 me quise y no lo logré. Ahora pregunto si fue por cobarde o fue por azar, y porque me daba miedo imaginar cuántas personas irían a mi funeral. Escuchamos a Roy completamente. Vendría Ojeras, que es una canción bailable, y en cuanto a la letra, más allá de tener su lado algo romántico, en donde Nesquik nuevamente habla de perderse sin otra persona, también se puede entender como una mini dedicatoria a alguien que está viviendo lo que relata algo extraño. ¿Cómo ayudar a esa persona que la está pasando tan mal, que tal vez se encuentra muy deprimida? Quisiera borrarte esas ojeras, me duele tener que verte así. Quisiera ayudar y de verdad no se me ocurre qué decir. Pasamos a Corazón Classics, una canción de dos partes, o que se puede entender como dos canciones. El primer segmento de Fiesta, con una letra reflexiva en donde nuevamente se toca el tema de no poder seguir, y luego todo quiebra para entrar a Classics, el momento más rap del disco. Me siento mejor desde que ella me dejó llevar. Y en donde Nesquik parece apoderarse de la situación, mientras que el resto del álbum tiene una cualidad vulnerable. Acá escuchamos todo lo contrario, la parte ambiciosa y firme de Nesquik. Empieza con Me siento mejor desde que ya no me dejo llevar, habla de sus ambiciones, de sus cualidades: escribo, produzco, rapeo, compongo mis temas. Y es bien chévere cuando dice: no quiero hits, quiero classics. Nesquik quiere hacer canciones que perduren en el tiempo y no ser un one hit wonder o pegarse una tendencia y ser el creador de un tema viral del momento y ya. En mi opinión, muy respetable y admirable ese pensamiento. Y así vamos llegando a la etapa final del disco con Antagonista, que su título resume bastante claro de lo que trata la canción y donde habla del concepto de ángel caído, que está arraigado a lo que es Roy, y que también es interesante escucharlo después de saber que en su infancia era una persona muy religiosa, cuando era ese niño chiquito del que le habla la mamá en el disco. Ahí podía ser como su ángel y ahora su ángel caído, más terrenal, más humano. Pasamos a Moldes, que también muestra la influencia clara de Porter Robinson, y todo termina con El tiempo que necesites, uno de mis temas preferidos. Encontramos un riff de guitarra que nos lleva hacia el Midwest emo o el math rock, muchas armonías de voces, así que tiene una vibra bien emotiva, valga la redundancia. La letra al principio habla sobre el paso del tiempo, lo que no ha logrado hacer, pero le seguiría una especie de aceptación y liberación. Toma el tiempo que necesites, nada se frenará, todo el mundo seguirá deprisa, no tienes que competir, que termina con un discurso de Guillermo del Toro, donde básicamente dice que después de los 20 aún hay mucha vida por delante, y eso sería Roy, un disco reflexivo que explora distintos conflictos internos que alguna vez tuvo Nesquik, como el envejecer frente a lo que él cree que ya debería haber hecho, a pesar de igual ser muy joven, el cuestionar su identidad haciendo uso del recurso del espejo varias veces, así como hablándole a su madre, y en general es algo existencialista a través de letras vulnerables y transparentes, por eso le llega tanto a la gente. Además, Nesquik tiene un sello sonoro que lo diferencia a otros artistas, en parte porque puede plasmar todas las ideas que tiene en la cabeza siendo el compositor, productor y cantante, y es interesante ver cómo se mezclan esas influencias entre esos roles. En la producción encontramos la electrónica, en la interpretación el rap y el R&B,
y en la composición el pop, algo que no todo el mundo puede hacer y que no todos pueden hacer por lo demandante que es. Creo que por algo dice: siento que me voy a morir después de este álbum, no solo por todo el trabajo que hay detrás, sino que al ser un disco tan personal, pues contar todas estas historias debe ser también agotador. Pero como siempre, cuéntenme ustedes qué piensan, les gusta o no Nesquik, por qué, creen que va a ser un artista enorme en cuanto a popularidad. Dejen cualquier cosa en los comentarios. En mayo va a estar tocando en el Lunario para que estén pendientes. Síganme por ahí por todas partes, dejen cualquier cosa en los comentarios y nos vemos la próxima. Chao.